A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Jesús es alguien irrepetible en la historia. Jesús no cabe en la imaginación humana. Él fue real, vivió y anduvo en esta tierra. Sus enemigos, aunque lo odiaban, también lo admiraban. Jesús es alguien que deja huellas, que marca vidas. Alguien así no es capaz de cambiar tu vida. ¿Qué crees? Jesús vino a definir este gran conflicto. En el cielo ganó una batalla y aquí en la tierra, con su resurrección, vino a pagar nuestra culpa. Te invitamos, querido amigo, que te quedes con nosotros en el repaso de la lección número 6, titulada Victoria en el desierto. Nos complace que estés nuevamente con nosotros en un estudio del repaso de la lección. Este trimestre la lección lleva por título Rebelión y Redención y hemos podido ver la mano de Dios en medio de cada situación y de cada época que atravesaba el pueblo de Israel. Pero hoy tenemos una lección muy interesante. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Jesús. Y para profundizar un poco más la lección nos acompaña Robert. Gracias por venir, Robert. Gracias por invitarme, Cintia. Pero es interesante que nosotros comencemos, ¿no? Siempre buscando la dirección divina. Y es por eso que, Robert, por favor, nos puedes dirigir en oración. Muy bien, oremos. Amante y amoroso Padre, Señor, te queremos dar las gracias porque nos das la oportunidad y nos sigues dando la oportunidad de estudiar tu palabra con libertad, de sacar esas valiosas lecciones de tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte de manera muy especial que tu Santo Espíritu se pueda posar en este lugar para que tú dirijas esta reunión y que todo lo que se diga aquí sea proveniente de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es interesante para nosotros poder entender un poco más lo que trató el estudio de esta semana, que veamos el contexto histórico en el que se está desarrollando. Y es por eso que Erika nos va a comentar un poco más acerca del contexto histórico. Claro, Cintia, el gran conflicto ha sido una batalla entre el bien y el mal, en donde siempre ha estado en juego la adoración. ¿A quién decidimos adorar? La respuesta a esta interrogante determinará en qué lado de la batalla estamos. Jesús vino a restaurar la relación que se había roto entre Dios y los hombres, a recuperar el dominio que Adán había perdido al pecar. Vino también a traer juicio y a acabar por completo con el pecado. Vino a salvarnos y a mostrar la verdadera imagen de Dios, imagen que Satanás intentó distorsionar. Durante su vida en la tierra, Jesús se mantuvo en constante comunión con su Padre e hizo su voluntad. Al comenzar su ministerio siendo bautizado, su Padre lo confirmó con las siguientes palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús debió enfrentar grandes tentaciones en el desierto por Satanás. Primero pone en duda su divinidad, pidiéndole que unas piedras las convierta en pan. Luego lo incita a que se lance del lugar más alto de la ciudad. Y por último pide que lo adore. Pero sin duda Jesús no cedió a la tentación, sino que siempre le contestó con un escrito está. El conflicto fue literal, físico, moral y espiritual. Jesús debió pasar por un difícil proceso cargando los pecados de toda la humanidad. Pero finalmente Jesús venció y pagó nuestros pecados. Eso lo hizo por ti y por mí. Es interesante lo que nos estás comentando, Erika, y vemos que el nacimiento de Jesús fue anunciado desde un principio, es decir, desde el momento que Adán y Eva pecaron, vemos que ya Dios había preparado un plan para salvarlos. Y no solo salvarlos a ellos, sino también salvarnos a nosotros. Robert, ¿por qué crees que a Jesús se le da, a la hora de nacer, se le da el nombre de Emmanuel? ¿Y qué efecto crees que tendría este nombre, es decir, Dios con nosotros, el significado de este nombre sobre el pueblo y sobre la situación en la que estaba el pueblo en ese momento? Sí, Cintia, mira, fíjate, desde el momento en que Adán y Eva caen, en el principio ocurre esa separación entre Dios y sus hijos. Así que la necesidad más grande que tenía el pueblo, y sigue siendo la necesidad más grande del ser humano, es acercarse a Dios. Y es que Dios esté con ellos. Hubo una separación y la misión principal de Dios o de Jesús en este momento era acercarse a la humanidad. Que ellos sintieran que Dios estaba cerca de ellos, que estaba dispuesto a salvarlos y que sintieran ese puente
entre una condición pecaminosa hacia la salvación. Así es, yo creo que también no, muchas veces vemos que el pueblo no entendía qué era lo que se estaba librando, es decir, tal vez el pueblo esperaba otro tipo de líder y no tal vez un líder espiritual, que era lo que Jesús quería darles, la salvación, ¿no? Y es por eso que el pueblo constantemente se olvida de Dios, ¿no? Creo que es ese mismo hecho de que nos separamos de Él, hace que nos olvidemos lo que Él está haciendo a favor nuestro. Bien, pero hay otra cosa que me llama la atención. Mira, en Romanos 5 dice que Adán, cuando peca, él pierde, como por decirlo de alguna manera, el dominio de este mundo. Es decir, como que lo entrega. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar, por una parte, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que Jesús recupera ese dominio que Adán había entregado? ¿Y a quién le había entregado entonces Adán el dominio de este mundo? Mira, muy interesante esa pregunta porque incluso en la escritura encontramos que a Jesús también se le conoce como el segundo Adán. Sí. Porque esa función de sumo sacerdote que Adán debía hacer en la tierra, en la humanidad, él lo perdió. Lo perdió al darle su lealtad a este usurpador que es Satanás. Entonces Dios viene a este mundo, viene este Jesús, este Dios con nosotros, como decir, se hizo humano para como sustituir. O bueno, voy a lograr lo que el primer Adán no pudo. Voy a hacer que la justicia divina pueda ser aplicada en los humanos. Y vemos que incluso Hebreos 4:15, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús hizo lo que Adán no pudo. Jesús hizo y lo experimentó en carne humana, lo que, o sea, le demostró al universo de que el ser humano sí podía hacer eso para lo que Dios lo creó. Y al hacer eso recupera ese dominio. Le demuestra al universo y incluso también a Satanás de que el ser humano podía ser rescatado, de que él no tenía control sobre este mundo, que queda en evidencia ese carácter usurpador que tiene Satanás. Así es. A mí también me llama la atención que cuando nosotros pensamos en esto, ¿no? Podemos ver que desde un principio ya Dios había ideado el plan que nos salvaría. Es decir, que Dios no se queda simplemente en el hecho de que ya pecaron. Él pudo haber dicho, bueno, pecaron, las consecuencias de sus pecados tienen que ir con ustedes y ustedes deben morir, ¿no? Sino que va mucho más allá, haciendo digamos, todo lo contrario a lo que hizo Satanás, ¿no? Que Satanás más bien buscó desviarlos de Dios al ser humano, y Dios, como tú dices, los trae nuevamente. Y vemos también que Jesús pudo tener ese dominio porque cuando estuvo en este mundo demostró que realmente era Dios, ¿no? Su divinidad se pudo ver y también se pudo ver su humanidad, ¿no? Porque él tenía, digamos, las dos, era tanto divino como humano al mismo tiempo, ¿no? Como tú lo leíste, pero sin pecado. Y eso también nos demuestra que, bueno, Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Jesús vino también a buscar a los que estaban enfermos para sanarlos. Incluso dice que la naturaleza le obedecía. Entonces podemos ver también allí, ¿no? que su poder se manifestaba. No, incluso ve que con respecto a la tentación, que es lo que se enfoca la lección de esta semana, vemos que las tentaciones que le lanza Satanás a Jesús se comparan mucho con lo que también tuvo que pasar a Adán. Exacto. Lo ataca desde un punto de vista humano. Muchos pueden decir, no, pero es que Jesús tenía ventaja. Él no podía sentir tentación porque era divino, era Dios. Pero es que Satanás tentó el lado humano de Jesús. Exacto. El lado humano. Si cuando estudiamos las tres tentaciones que le hacen, vemos que Satanás es muy astuto. Satanás siempre te va a buscar o va a buscar tentarte en los momentos más débiles de tu vida. Y cuando estás solo, tal vez, cuando estás solo, cuando él ve que no tienes allí y si ofrece resistencia y vence, él viene con más. Porque vemos que en la segunda tentación incluso responde a Jesucristo con otro escrito está. Porque lo empieza a torcer, lo empieza a variar un poco la verdad, ¿no? Pero vemos entonces cómo Jesús, yo considero personalmente que nadie nos puede entender mejor que Jesús. Porque él sintió la tentación en su carne humana, o sea, en su ser humano, él sintió todo eso. Y esas son apenas 3 tentaciones que se registran aquí en la Biblia. Sabemos que durante toda la historia de la vida de Jesús siempre fue tentado, siempre estuvo allí contra esas tempestades, ¿no? De la oscuridad. Claro, vemos que en esta fue directamente Satanás quien lo está tentando, pero en muchas otras eran los fariseos, sacerdotes, o sea, otro tipo de personas que también influenciadas por Satanás, ¿verdad? Cumplían esta misión
de tentarlo a él. Así es. Inclusive, cuando vemos la historia de Jesús, cuando analizamos, vemos el ejemplo de cómo debemos ser, de cómo debemos atacar las tentaciones, de cómo podemos resistir. Vemos que Jesús siempre responde a la tentación con un escrito está. Y eso llama mucha atención incluso para nosotros como cristianos, porque nuestro poder está en la fe. El poder del cristiano está en la fe. Y para poder ejercitar esa fe o para poder aumentarla, yo debo estudiar la palabra. Así es. Porque aquí es donde yo puedo, ¿cómo decir? Aprender y seguir creciendo espiritualmente a través de las lecciones que encontramos en la palabra de Dios. Así es. Y bien, otro aspecto que vino, digamos, a traer Jesús era el aspecto de la justicia, ¿no? En un mundo donde hay tanta corrupción, donde las cosas no se dan de la mejor manera, incluso podemos llegar a decir el mal siempre vence en este mundo, ¿verdad? Pareciera ser. ¿Cómo podemos entender esto cuando muchas veces el mal prospera, ¿no? O sea, decimos, Dios es un Dios de justicia, Jesús vino a traer justicia, pero lo que nosotros vemos constantemente es que el mal está prosperando. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, sabemos que actualmente el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es, a pesar de que no tiene el título de este planeta, sabemos que él está aquí como este gobierno de facto de él, ¿no? Él es el usurpador aquí. Claro. Incluso me llama atención porque recuerdo la tercera tentación que le muestra a Satanás a Jesús. Dice que te entregaré todos estos reinos si me adoras. Si me adoras. Y vemos que él le muestra, dice incluso el comentario bíblico adventista, dice que no le mostró los lados feos de las ciudades, ¿no? Lo mejor. Sino nada más lo mejor. Claro. Pero sí, muchas veces en el mundo podemos ver que pareciera que el mal siempre triunfa. Pero o sea, debemos recordar que vivimos en un mundo que es como que una imagen torcida del plan verdadero de Dios. Vivimos en un mundo donde Satanás ha hecho y deshecho todo lo que él ha podido, donde su principal objetivo es el de dañar la imagen de Dios, el de mostrar esta verdad torcida. Pero debemos estar seguros y confiados de que el Señor está en control de todo. Envió a su Hijo para darnos salvación. Incluso este plan fue elaborado incluso antes de la fundación del mundo. Sabemos que ya el plan de salvación existía. Exacto. Así que debemos estar confiados y seguros de que a pesar de que Satanás nos muestre de que el mal paga, debemos estar seguros de que Satanás ya está vencido. Así y de que solamente en Cristo Jesús podemos contar la verdadera salvación, la verdadera prosperidad, y sabemos que esta vida en este mundo es temporal. Debemos prepararnos para la vida eterna. Sí. Sabes que también podemos muchas veces llegar a pensar que pues las cosas que están pasando es únicamente lo que nosotros vemos. Pero hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo que van a llegar a ocurrir. Es decir, podemos pensar, Adán y Eva nunca vieron a Jesús, nunca vieron realmente cumplirse la promesa o la profecía de que Jesús iba a nacer y que Jesús los iba a librar del pecado, ¿no? Pero ellos por fe lo creyeron. Y es por eso que vemos que después de tantos años es que finalmente nace Jesús, Jesús muere y resucita para entonces luego darnos, ¿verdad? La salvación. Podemos pensar lo mismo en este momento. Tal vez el mal está reinando ahora, pero sabemos que en un tiempo prudencial el mal va a acabar, porque Jesús va a acabar completamente con el mal. Entonces, amén. Como tú dices, la clave está en que nosotros mantengamos la fe en lo que creemos y la fe sobre todo en Jesús. Pero bien, Jesús además de esto vino a mostrarnos el amor de Dios el Padre, que estaba también un poco distorsionado por la sociedad que se estaba viviendo, incluso la sociedad que vivimos nosotros hoy. Pero Erika nos va a explicar qué fue lo que vino a salvar Jesús mediante el texto de memoria de la semana. Erika, coméntanos. El versículo de memoria de esta semana lo encontramos en Lucas 19:10 y dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ciegos, cojos, ladrones, personas de mala reputación, niños, jóvenes, adultos, enfermos, muchos de ellos fueron restaurados por Jesús. Jesús vino a buscar al mundo y a salvarnos porque Él quería reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, quería limpiarnos de todos nuestros pecados. Nos llena de fe y de esperanza saber que Jesús vino a este mundo por cada uno de nosotros y que eso es lo que nos mantiene para poder esperar su segundo regreso. Pero bien, cuando Jesús vino a este mundo, el Mesías prometido que daría la salvación a su pueblo, muchas de las personas de ese momento pensaban que él iba a ser más bien un líder político, que iba a acabar con el dominio romano. ¿Y cómo podemos entender esto, Robert?
cuando pensamos que las profecías ya hablaban de Jesús y hablaban de un Salvador, más que un líder político, hablaban de un Salvador? ¿Será que las personas de la época, los líderes religiosos, no estaban preparados para recibirlo? ¿Qué opinas? Mira, es interesante que muchos de los problemas religiosos, incluso la gran variedad de denominaciones que encontramos cristianas, son la causa, o vamos a decir, la consecuencia de una interpretación diferente de la Escritura. Quizás el pueblo, algunos conocían, entendían de que este era un líder, un salvador espiritual, ¿no? Pero sabemos que en el contexto de la historia, los romanos tenían al pueblo muy, ¿cómo se dice? Muy, en ese sentido, esclavizado. Y creo que por eso, creo que por allí también se viene, ¿no? esta mala comprensión de la misión de Dios. Pero interesante es que cuando Jesús viene al mundo, Él le demuestra a las personas, a través de todo lo que hizo, el carácter de Dios. Él le demuestra que el reino que viene es un reino futuro. Le demuestra, incluso vemos cómo a los fariseos y a los saduceos les llama hipócritas, porque estudiaban algo en la escritura y enseñaban algo que no entendían. O sea, ustedes enseñan algo que no entienden. Y que no creían tampoco, ¿no? Y interesante, y por eso debemos sentirnos muy, muy bendecidos ahorita en este tiempo, que tenemos toda esta colección ya, todos estos libros, todas estas historias aquí. Podemos ver el cuadro de una perspectiva más amplia, y creo que para este tiempo no tenemos excusa, de no entender bien lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Claro, yo creo que también mucha de la culpa es cuando nosotros no investigamos realmente o no tratamos de descubrir qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Muchas personas leen la Biblia por leerla, pero nosotros sabemos que tenemos que buscar primero el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda a nosotros hacernos entender qué es lo que realmente quiere decir la Biblia y, como tú dices, no solo leerla, estudiarla, profundizarla, para nosotros poder empezar a vivirla. Porque si nosotros no vivimos lo que dice la palabra de Dios, entonces de nada sirve en realidad leerla, porque no está haciendo un efecto en nosotros. Así es. Y eso no nos va a ayudar a entender entonces los procesos o lo que viene en el futuro, ¿no? Cuando nosotros pensamos que ya en la Biblia nos dice cuáles son las señales, por ejemplo, del tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús, entonces podemos prepararnos porque ya sabemos qué es lo que viene y podemos por medio del Espíritu Santo entenderlo. Pero si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo nos preparamos? Y esa es una de las preguntas que te hago. Si Jesús viene pronto, ¿cómo nosotros sabemos si estamos o no preparados para su regreso? Y si tal vez no nos vaya a pasar como estos líderes judíos que no entendieron cuál era el propósito de Jesús. Así es. Bueno, como tú lo dices, ¿no? Ante todo estudio de la palabra de Dios debe haber esa oración, esa petición de que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Porque la palabra de Dios tiene poder. O sea, esto no es letras impresas aquí en papel. Es la palabra de Dios escrita. Y esto tiene poder. Y como incluso también dice la Biblia, la palabra de Dios no regresa vacía. Así que cada vez que tuvimos la lección, incluso del folleto, debemos hacerlo con mucha humildad. Y con mucha humildad preguntarnos, ¿será que estoy bien con el Señor? ¿Será que están mis cuentas claras con Él? Porque sabemos que el tiempo es corto y tu pregunta tiene mucha más importancia en estos tiempos ahora, que sabemos que ya las señales se están cumpliendo, que sabemos que el Señor ya está a las puertas, y confianza en las promesas del Señor. Hay que tener mucha confianza en las promesas del Señor y no dejar que sea el enemigo el que te ponga esas ideas en la mente de que tú no estás preparado, de que tú no vales la pena, de que eres un cristiano falso, porque eso es lo que Satanás quiere. Satanás siempre te va a tentar y siempre te va a engañar, siempre va a tratar de hacerte sentir que no vales la pena. De hecho, esa ha sido su misión de un principio, demostrarle al mundo de que el humano no valía la pena ser rescatado o que Dios era injusto. Y el gobierno del Señor era injusto. Podemos confiar en las promesas del Señor y debemos apreciar y atesorar en nuestros corazones ese regalo de salvación que el Señor nos entregó cuando vino para acá a este mundo a morir por nosotros. Así es. Bueno, como tú lo comentas, otro de los puntos de la lección es que Jesús fue tentado, ¿no? Y las tentaciones que vemos claramente que le hace Satanás, y digamos personalmente en un momento en el que él tal vez estaba un poco débil y se encontraba solo, pueden ser algunas de las tentaciones que también nosotros suframos en este momento. Entonces, Erika, coméntanos un poco cuál fue esa primera tentación. En Mateo 4, 1 al 3 dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó
y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús fue al desierto para estar solo y llenarse de la fuerza espiritual que necesitaría para soportar lo que vendría. En ese momento, Satanás lo vio solo y decide tentarlo con la misma tentación con la que se dio Adán y Eva cuando estuvieron en el Edén. Jesús le responde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante resaltar el hecho de que Dios no estaba tentando a Jesús, porque vemos que el versículo nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Muchos de nosotros podemos pensar que Dios lo estaba tentando a Jesús o que Dios lo estaba probando a Jesús, pero vemos que esta palabra, esta expresión, lo que significa ser tentado en el griego, donde se utiliza la palabra peraizo, quiere decir que podía ser tanto el propósito como un resultado de algo. Lo que esto nos quiere decir, si lo tomamos desde el punto de vista del resultado de algo, Jesús se fue al desierto a pasar tiempo en comunión con Dios porque Jesús necesitaba fuerza espiritual para poder aguantar el proceso que le venía, ¿no? Antes de morir. Entonces el diablo ve que Jesús está solo, que está débil, y como resultado de eso, el diablo va a tentarlo, ¿no? Y es allí donde vemos la primera tentación directa que le está haciendo Satanás. Ahora bien, Robert, tomando otro punto de vista, ¿crees que hay un paralelismo entre lo que sucede con Jesús en el desierto? Es decir, el diablo lo ve débil, lo ve que tiene varios días ayunando, y lo que pasó con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Mira, los estudiosos de la Biblia se podrán dado cuenta, ¿no? Que la Biblia siempre tiene esta semejanza, siempre tiene como así, como que se repite muchas cosas de un nivel muy simbólico. Mi hermano me dice que lo que pasa es que Dios es muy poético y pareciera que ese es el caso. Jesús estuvo en el desierto 40 días. El pueblo de Israel estuvo en el Éxodo, ¿no? Todo el Éxodo duró 40 años. Y es interesante, como tú lo decías en un principio, Jesús fue al desierto para fortalecerse espiritualmente. Y tenía 40 días sin comer, estaba en ayuna. Es interesante porque muchas veces el concepto de ayuno lo entendemos mal. ¿Por qué ayunar? ¿Acaso el hecho de que yo deje de comer me acerca más a Dios? No es el hecho de que yo dejo de comer, sino que es como evitar ese embotamiento que tiene el cuerpo cuando se come en exceso, ¿no? Jesús lo que estaba buscando era fortaleza espiritual, tener esa claridad mental para lo que le venía. Y es allí cuando Satanás lo tienta. Satanás nunca te va a tentar a ti cuando estás fuerte o cuando estás acompañado de tus hermanos en Cristo. No, lo va a hacer cuando estés solo y cuando estés más débil. Y incluso empezando aquí esta primera tentación, ya podemos sacar ya una primera lección. La importancia de permanecer fuerte, lo útil que es la compañía de otras personas que también crean como tú, ¿no? de nuestros hermanos cristianos, pero sobre todo fortaleza espiritual. Porque si estamos débiles, ténganlo por seguro, mis hermanos, de que Satanás te va a atacar. Bueno, y lo que comentas es interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar cuando Satanás ataca a Eva con la forma de la serpiente, Eva estaba sola también en ese momento. Entonces vemos que él se aprovechó del hecho de que ella estuviese sola, que no estuviese con Adán, porque quizás entre los dos ellos hubiesen razonado, ¿no? Y alguno de los dos, tal vez Adán, le hubiese dicho, oye Eva, pero lo que estamos haciendo va en contra de lo que Dios nos dijo. Así es. O sea, es malo, es un pecado. Pero él se aprovechó del hecho de que ella estaba sola para poder tentarla y tener éxito. Entonces, lo que tú comentas es interesante. Yo no creo que... Satanás es como un psicólogo, ¿no? Yo veo que él como que estudia a la persona y obviamente no te va a tentar con algo que él sabe que tú no vas a caer en esa tentación. Así es. Si Jesús tenía 40 días sin comer, obviamente tenía hambre. Entonces él sabía que su necesidad física humana le llevaba a comer. Entonces por eso es que aprovecha y fíjate que es la primera tentación que le hace, ¿no? Es la primera. Y interesante cómo él le llega a Jesús, porque dice que le llega como un ángel de luz. Sabemos por el espíritu de profecía de que le llega como un ángel de luz. Y la pregunta, o como empieza, si eres hijo de Dios. Para Jesús, esta pregunta es como decir, ¿estás seguro que eres el hijo de Dios? Exacto. O sea, ¿tú estás seguro que eres esa persona que viene a salvar este mundo? ¿Por qué no transformas estas piedras en pan? O sea,
¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese transformado las piedras en pan? Le hubiese dado la lealtad a Satanás. Exacto. ¿Sí? Así como Eva cayó, así como Eva prefirió darle prioridad a sus necesidades naturales, ¿no? Humanas, carnales, debió fue darle la lealtad primeramente a Dios. Y la respuesta que Dios da a Satanás aquí es muy contundente. No solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, por encima de mis necesidades naturales, humanas, están mis necesidades espirituales. Están mis necesidades espirituales porque esta vida que tengo yo en este mundo es temporal. Yo debo prepararme para mi vida futura, para mi vida eterna. Y vemos allí un claro ejemplo de lo que debemos hacer. Ahí que el Señor dejó esto aquí para la historia, para que sepan, o sea, para que nosotros sepamos qué es lo que debemos responder ante una tentación como esta. Y fíjate también la comparación que podemos hacer con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se quejaba de que Dios les daba el maná cuando estaban en el desierto, ¿no? Y se quejaban constantemente con eso. ¿Y cómo terminaron? Toda esa generación murió. Esa generación no pudo entrar en la tierra prometida. Entonces vemos ahora que Jesús puede enfrentar la tentación y eso es lo que lo lleva, digamos, a pasar por la muerte, la segunda muerte, a la resurrección. Entonces ahí también hay algo bien interesante. Ahora bien, sabemos que a diferencia de Adán y Eva, Jesús, como tú lo dijiste, conocía bien quién le estaba hablando. Tal vez Eva estaba sola y pudo, digamos, tener la duda, bueno, que esta serpiente, ¿cómo es que me está hablando, no? ¿Crees que es importante saber quién nos está guiando en ciertos razonamientos o quiénes son nuestros líderes espirituales, tal vez? Mira, es interesante. Si Jesús utilizó su lado divino y su poder de saberlo todo, ¿no? Omnisapiente, para saber que la persona que está hablando era Satanás, no lo sabemos a ciencia cierta, pero ¿cómo puedo saber yo si lo que estoy escuchando proviene de Dios o del enemigo? La respuesta es estudiando las Escrituras. Porque aquí es que donde podemos encontrar todas estas instrucciones, todos estos seguros, ¿no? Todas estas cinturones de seguridad para no caer en la trampa del pecado. Porque sabemos que Satanás es muy astuto y nunca nos va a presentar una mentira en su totalidad. Exacto. Siempre nos va a mostrar una verdad disfrazada, ¿no? Una mentira entre verdad y mentira. Pero inclusive hay que tener mucho cuidado con esto. Porque sabemos, incluso yo lo he experimentado cuando estudio y veo las doctrinas de otras denominaciones, vemos que van bien todas las pero siempre hay un punto crucial, fundamental, donde se aleja de Dios. Y de hecho las tentaciones también funcionan de esta manera. Te incitan a suponer de que está bien, de que está justificado, de que tú no hagas o de que tú quiebres un principio de Dios. Bueno, pero el Señor Dios es amor, Dios perdona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y así empezamos a adecuar la religión a mí y yo no me adecuo a la religión. Y no es lo que el Señor desea. Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo yo puedo estar seguro de lo que escucho, de lo que leo, proviene de Dios? Es con mucha oración y estudiando la lección, estudiando la Escritura, porque aquí es donde el Señor nos da todas estas instrucciones y donde el Espíritu Santo nos habla a través de su Escritura. Sabemos porque aquí hay poder. Así es. Pero bien, vemos que ahora Jesús es tentado nuevamente por el mismo Satanás. Erika, ¿nos puedes comentar un poco cuál fue esta segunda tentación? Bueno, Cintia, en Mateo 4, 5 al 6 nos habla de la segunda tentación que sufrió Jesús. Y dice: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús reconoce ser Dios y claramente le dice a Satanás que no lo tiente. Satanás conocía las Escrituras y buscó otra forma de hacer caer al Salvador. Pero Jesús no debía impresionar a nadie, no necesitaba demostrar su poder lanzándose de un lugar alto. Vemos nuevamente a Satanás tratando de tentar a Jesús con otra de las cosas, ¿no?, que lo podían, usando incluso la Biblia, otra de las cosas que podían para él ser una tentación, la presunción. El hecho de que por ser Dios tendría que el Padre mandar a sus ángeles para que salvaran a Jesús cuando caía. Muchas veces nosotros, Robert, podemos caer también en
en este, digamos, abismo de la presunción, porque creo que es uno de los pecados más delicados. El hecho de nosotros pensar que por el hecho de que somos cristianos, que creemos en Dios, Dios tiene el deber de hacer lo que nosotros le pedimos o de cumplir nuestra voluntad, o de que simplemente, bueno, lo dice en su palabra, tiene que cumplirse su voluntad en mi vida. Incluso hay personas que llegan a decir, Señor, necesito un milagro en la vida de alguien, ¿no? Y si ese milagro no ocurre, entonces decimos, es que Dios nos está fallando, Dios no cumplió con lo que tenía que hacer. Podemos nosotros a veces llegar a ser, digamos, a caer en el pecado de la presunción. Mira, eso es lo que Satanás desea, ¿no? De que nosotros echemos la culpa a Dios. Y yo doy gracias a Dios porque es Él el que hace el milagro y no está de mano de nosotros. Porque si estuviese de mano de nosotros, te imaginarás el desastre que ocurriríamos en la misma humanidad. Sí, mira, muchas veces yo diría, nos metemos en unos problemas nosotros. Y el Señor nos pone los avisos, nos da las advertencias. Mira, vete en tal espejo, y nos manda a nuestros hermanos cristianos para que nos aconsejen. Pero luego de que caemos en el pecado y luego de que estamos buscando, de que estamos experimentando las consecuencias, ahí es que decimos, Señor, un milagro, dame un milagro. Obviamente el Señor no desea el mal para nosotros, pero lo que Él desea es que nos apartemos del pecado, nos apartemos del mal, porque Él conoce las consecuencias y también nosotros también las conocemos y Él no quiere que esas consecuencias caigan sobre nosotros, porque el pecado tiene consecuencias, es algo que debemos entenderlo. El pecado no siempre sale impune, muchas veces por la gracia de Dios el Señor nos rescata, ¿no? Y nos mantiene cercados allí, pero muchas veces de tanto, como decir, acariciar el pecado, podemos caer en él. Y las consecuencias se van a dar, las consecuencias van a pasar. Y ahí es cuando el Señor se entristece, porque nos dice, siempre te mandé las advertencias, ahí están en mi palabra las historias, yo quiero lo mejor para ti, o sea, aléjate del pecado porque fuera de Cristo no somos nadie, fuera de Cristo estamos a la intemperie de Satanás, y Satanás nos va a atacar. Y así como esta segunda tentación, él vino reforzado, porque vino y le responde también con un escrito está. O sea, lo tienta con un escrito está. Pero Satanás siempre lo va a torcer, como decíamos anteriormente, ¿no? Vemos que incluso dice, y esos ángeles mandará cerca de ti, pero no dice lo que continúa ese versículo, para que te guarden todos sus caminos. Y la respuesta de Jesús es contundente. O sea, no tentarás al Señor. Y esto hay que entenderlo con mucha humildad, ¿no? Con mucha reverencia, porque sabemos que todo lo malo proviene de Satanás y todo lo bueno proviene de Dios. Y debemos ser siempre humildes, ¿no? Y siempre saber que el Señor tiene el control de las cosas y que Él sabe lo que es lo mejor para mí. Así es. Sí, yo creo que nuestro problema es que muchas veces le pedimos o le exigimos algo a Dios y nos ponemos en el territorio de Satanás, que Satanás lo que quería era usurpar el lugar de Dios. Muchas veces nosotros podemos decir que no, pero el hecho de exigirle a Dios, tienes que cumplir la voluntad que yo quiero, lo que yo tengo, es llegar a ponernos en su lugar y decir, quiero ser como Dios, quiero yo mandar en esto. Y tenemos que entender que no es así. Y para eso yo creo que la clave es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? El mismo Jesús debió aceptar la voluntad de su Padre, cuando incluso antes de morir él decía, bueno, no habrá otro camino, no habrá otra forma de hacerlo. Y su padre permaneció en silencio y Jesús lo entendió, ¿no? Que él tenía que cumplir la voluntad porque eso era lo mejor. Así es. Pero bien, tenemos una tercera y última tentación que Erika nos va a comentar. ¿De qué se trata, Erika? La palabra de Dios en Mateo 4, versículos 8 y 9 dice: Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Esta fue la última artimaña que realizó Satanás intentando hacer pecar a Jesús, pero él se encontraba realmente ante el Creador del universo y pretendió que el Creador adorara a un ser creado, que era Satanás. Pero el Señor le responde claramente, al principio del mundo y como hoy, estamos llamados a adorar únicamente a Dios. Para esta última tentación, Jesús echa de su presencia a Satanás.
Satanás busca nuevamente la adoración y ese ha sido siempre el conflicto, ¿no? Él siempre ha querido tener la adoración que únicamente le pertenece a Dios. Ahora bien, Robert, ¿cómo podemos entender nosotros las implicaciones de lo que son las tentaciones de Jesús cuando las comparamos con nosotros mismos? Es decir, puede que en muchas oportunidades nosotros como seres humanos pasemos por algunas de estas tentaciones y el hecho de que Jesús las haya afrontado y no haya pecado, ¿quiere decir entonces que nosotros también tenemos esa potestad de no pecar? Mire, es interesantísimo que las tres tentaciones de Satanás, aquí registradas en Mateo 4, apelaban al lado humano de Dios. O sea que el Señor no tuvo ventaja ni fue tentado en algo que Él ya tenía, como decir, la victoria ya ganada. Satanás lo tentó porque sabía que podía ser tentado, porque sabía que tenía una posibilidad de ganar la batalla allí. Pero el Señor sale victorioso y esta misma victoria es la victoria que Él nos extiende a nosotros, ¿no? Me llama mucha atención 1 Corintios, en el libro de 1 Corintios 10, versículo 13, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y Jesús sabe de esto porque fue tentado en su parte humana, ¿no? en su naturaleza humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestro Señor es maravilloso, ¿verdad? Que Él nos... Tenemos esta promesa de que si tenemos un problema, muchas veces, incluso a veces sentimos que Señor no puedo con esto, o sea, me estás dando algo que no puedo. Pero el Señor dice que Él no nos da una tentación o no deja que Satanás nos tiente con algo de la cual no podemos salir. Y justamente la tentación también nos da la salida. Y es interesante hasta qué punto llega el amor de Dios por nosotros. De que sabe de que estamos siendo tentados, pero también nos da la salida. Y yo me imagino a Él allí junto a sus ángeles viendo, por favor no caigas. Está allí, ¿no? Pendiente de nosotros. Incluso después de que vencemos la tentación, así como los ángeles fueron a servirle a Jesús, vino que también los ángeles también se regocijarán también con Dios allá. Porque ahí está el ejemplo de un hijo de Dios que tiene la victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Y interesante también es notar el hecho de que aunque a veces pecamos porque no vemos esa salida o no la queremos aceptar o no la cumplimos, también Dios dice, bueno, tú vienes a mí, buscas el perdón de esos pecados y yo te perdono. Es decir, que aunque nosotros caigamos, sabemos que tenemos a alguien que ya nos dio la salvación, ¿no? No, esto no quiere decir que tengamos que estar pecando o seguir en el pecado, no, siempre tenemos que tratar de alejarnos de él, ¿no? Pero bien, tú comentabas algo de la salida, Dios nos da la salida. ¿Cómo nosotros sabemos cuando estamos enfrentando una tentación, cuál es la salida? Mire, la salida, vamos a decir, para yo evitar o para yo poder salir victorioso de la tentación, lo primero principal es que yo debo alejarme de la tentación. Si yo me acerco más a Cristo, Satanás automáticamente se debe alejar de mí porque no puede estar cerca de Cristo. Ahora, si yo me alejo del Señor, si yo me alejo de Cristo, automáticamente Satanás es el que se va a acercar a mí. Y todo lo que me va a llegar a mí, a mi vida, van a ser tentaciones, van a ser piedras en el camino para que yo caiga. Y es triste muchas veces cuando vemos que muchas personas, incluso nuestros hermanos cristianos, se alejan tanto del Señor. Poco a poco se van alejando y pierden esa sensibilidad en el corazón. Ya el pecado ya no les causa en ellos ese sentimiento de culpa. Y allí es muy triste porque Dios querrá salvarlos, Dios querrá acercarse a ellos para que regresen a su redil, pero yo no podremos escucharlos porque ya estamos muy alejados. Ya esa sensibilidad al pecado, ¿verdad?, ya ha transformado nuestros corazones. Pero yo considero que para poder estar fuerte con las tentaciones, hay que estudiar mucho la palabra del Señor, hay que estudiar mucho la Escritura y con mucha oración, con mucha fe. Porque sabemos que Satanás va a intentar, tiene 1001 distracciones, tiene 1001 formas de tentarnos y es muy astuto. Pero sabemos que hay uno que es más astuto que él, hay uno que es más fuerte que él, hay uno que lo venció a él. Y gracias a que Jesús, en representación de la humanidad, venció estas tentaciones, también sabemos que nosotros a través de Cristo Jesús también podemos obtener esa victoria. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana, que no estamos solos en esto, que ya el Señor propició todas las condiciones para que el ser humano pudiese ser realmente redimido. Y eso es lo que Él desea, que aceptemos ese regalo, que aceptemos esa gracia de Él, para que podamos de una vez por todas decirle no a Satanás, abandonar el pecado y poder marchar hacia esa vida eterna que Él nos tiene preparada. Así es, amigos, ya Jesús
vino a restaurarte, Jesús vino a salvarte para poder liberarte de estas tentaciones, como hemos hablado el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es acudir a Él en estos momentos. Por eso es que allí donde estás te voy a invitar ya para terminar, que nos acompañes en una oración. Oremos. Querido Dios, gracias porque sabemos que tu mano poderosa está siempre con nosotros, Señor, y que cuando el diablo venga a tentarnos, sabemos que tú nos vas a dar la salida, Señor. Lo que te pedimos en este momento es que tú nos ayudes a escuchar tu voz y a poder cumplirla, Señor, a entender tu voluntad y cumplirla en nuestra vida para que podamos encontrarnos un día contigo y reinar por siempre juntos, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.